Desde la década de 1970, en plena era de los famosos 12 años de Balaguer, hemos escuchado que fuerzas oscuras de aquel gobierno tenían la intención de terminar con la vida del caballo mayor, Johnny Ventura, sin ni siquiera importarles que se había convertido en uno de los cantantes más importantes y queridos de República Dominicana. Pero, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Realmente quería Balaguer destruir a Johnny? Vamos a indagar en esta historia sin filtro para descubrir la verdad detrás de estos rumores. Es bien sabido que Johnny nunca simpatizó por el reformismo y que de por vida fue contrario a los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, especialmente los de aquellos 12 años caracterizados por la violencia política ejercida de manera especial por sectores militares y policiales de la época. Balaguer se mantuvo 3 periodos de manera continua, desde 1966 hasta 1978. Por eso se hizo leyenda lo que algunos murmuraban, que Balaguer ganaba amparándose en los fraudes electorales. Para ese entonces, Johnny Ventura era conocido no solo por ser cantante, también como un fiel defensor de los derechos humanos que asistía a todas las protestas sociales que se realizaban en el país. Incluso, en una ocasión, ocupó la iglesia de San Carlos en compañía de varios de sus músicos, en una inusual protesta, provocando un revuelo nacional e internacional. Se podía interpretar como un desafecto furibundo o un desafío. Le hacían verse como un problema ante la gente de Balaguer, porque también era uno de los amigos de confianza de José Francisco Peña Gómez. Las acciones de Ventura a favor de la democracia causaron un detonante. La orden estaba dada. Había que quitarlo del medio para callarlo. Esto lo confirma el mismo cantante en una entrevista, y cito: "Yo llegué una noche a un lugar donde íbamos a comer sándwich en la Barahona con Oviedo y apareció un señor que yo conocí desde los tiempos en que yo cantaba en el Taíno y lo conocía como sargento de la policía, de la secreta. Siempre nos saludábamos, pero esa vez él me llama de afuera del negocio, aparte de los muchachos, específicamente del lado de la calle Oviedo, que era un poquito más oscura, y en ese momento él se pone a llorar, y entonces yo le digo: fulano, yo soy tu amigo, yo te puedo ayudar, y me pongo a tratar de darle ayuda porque lo veo desesperado y me dice: tengo orden de eliminarte y no te quiero encontrar. Tiré el sándwich y prendí el carro y me fui. Fin de la cita. La revelación de aquel militar le había confirmado al caballo lo que la gente temía, que querían silenciarlo. Entonces, rápidamente, se dirigió a casa de Peña Gómez para contarle lo sucedido y Peña le respondió: bueno, estas gentes son capaces de cualquier cosa. Yo te recomiendo que cojas el primer avión y te vayas, hasta que la cosa se enfríe. Ventura siguió el consejo de Peña, y antes de irse a Puerto Rico, envió a su esposa y los hijos a un lugar donde pudieron resguardarse. Esto sucedió en los meses finales a los 12 años de Balaguer. Para entonces, Johnny Ventura había sido preso en 6 ocasiones en el Palacio de la Policía, acusado de nada y con una ficha de comunista sin haber sido miembro de ningún partido. Para la fecha, muchos jóvenes importantes habían perdido la vida por no coincidir con las ideas de quienes gobernaban. Canciones como Que viva Mamá Tingó, Los Indios, El Tabaco y otras más causaron una revolución total. Pero la pregunta más importante de este video es: ¿qué hay de cierto en que el mismo Balaguer ordenó la muerte del que para ese entonces era considerado el músico más importante de Dominicana? La respuesta es que no hay pruebas que sustenten estas acusaciones. Ni siquiera Johnny se atrevió a decir que Balaguer en persona estaba detrás de su cabeza. Sin embargo, tampoco se puede negar lo contrario. Según el historiador y escritor Alejandro Paulino Ramos, el fanatismo terrorista contra la población civil tenía sus más cercanas referencias en la conflagración cívico-militar de 1965, combatientes organizados en partidos de izquierda que, terminada la guerra y desintegrados los comandos, preservaron sus armas de fuego a la espera del inminente estallido revolucionario que coronara sus sueños libertarios de fundar una república dominicana socialista al estilo de la Cuba de Fidel Castro. Esos militantes y sus agrupaciones políticas se concentraron en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la convirtieron en escenario para dirimir su colonialismo ideológico, en el supuesto entendido de que ellos eran los llamados a dirigir la revolución esperada, similar a la de Castro.
Pero volviendo a Johnny Ventura, la gente desconoce que pese la oposición contra Balaguer, el músico fue llamado por él. Así como lo oyes, Balaguer llamó a Johnny a una reunión en su casa de la Máximo Gómez y según el cronista Joseph Cáceres, allí el músico tuvo la oportunidad de conocer una personalidad desconocida para él, la parte humana y social del gobernante. Cáceres cuenta que el mismo Johnny narró que Balaguer le dispensó un trato exquisito y que entró en familiaridad con él, contándole inclusive las veces que alabarderos y gente cercana de su gobierno le habían propuesto que se le diera a Johnny un escarmiento por la actitud efervescente que manifestaba hacia su gobierno, algo a lo que el gobernante se opuso en todo momento. Según el cantante, luego de conocer y hablar con Balaguer, quedó encantado con él mismo, lo que le llevó a crear otra visión de él en términos personales. En conclusión, la historia de los problemas entre el gobierno de Joaquín Balaguer y Johnny Ventura es un ejemplo de cómo la música y los artistas pueden utilizar su voz y letras para denunciar la opresión y la falta de libertades. La música siempre ha sido un medio de comunicación universal y en este caso ayudó a dar un mensaje importante sobre el respeto de los derechos humanos y la libertad de expresión. Johnny se empodera de la magia de su ritmo con letras de denuncias políticas que lo comprometían para la defensa de la nación. Fueron muchas las composiciones que exaltan el valor y posturas firmes en especial en esos 12 años de gobierno. Fueron momentos de grandes decisiones y retos para toda persona de pensamiento democrático y progresista que hiciera frente a la política represiva y abusiva de aquellos años. En su fructífera trayectoria y carrera musical de más de 50 años, Johnny Ventura mantuvo su postura coherente de estar al lado de los mejores intereses del país. Para 1962 se incorpora al Partido Revolucionario Dominicano, PRD, por sugerencia de su amigo, el doctor José Francisco Peña Gómez, quienes se habían conocido a finales de la década del 50, estudiando juntos en la Escuela de Locución de la antigua Voz Dominicana. Desde esos tiempos, estos mantuvieron una estrecha relación de amistad hasta la muerte de Peña Gómez. Juntos, libraron muchas campañas de luchas por la democracia y libertad plena de la nación. Pero ¿cómo olvidar a Mamá Tingó, una auténtica campesina que tocaba los cañutos, los bailaba y cantaba salves? Florinda Soriano Muñoz, una mujer que sentía orgullo de ser campesina, llena de espiritualidad, una mujer carismática, hermosa, dedicada a su tierra y a criar a sus hijos, con una conciencia revolucionaria. Esta mártir por la lucha de la tierra fue eternizada por la pluma de Jackie Núñez del Risco, Víctor Víctor y la voz del caballo mayor, Johnny Ventura. Según informes, un terrateniente trató de comprar sus tierras y ésta no transigió, pasaron entonces a intimidarla. Pero Mamá Tingó era insobornable. En su locura, el terrateniente decidió asesinar. Para esta tarea buscó un capataz a su servicio, que no merece mencionarse. Para esta vil acción, este canalla le abrió la puerta al lugar donde Mamá Tingó tenía sus cerdos. Cuando ella salió a recogerlos, él la persiguió, escopeta en mano, y ante los gestos y los gritos de indignación de la misma, le pegó 2 tiros, muriendo al instante la heroína de Mamá Tingó. Con este tema, se rindió homenaje a la defensora de los derechos de los campesinos, Mamá Tingó. Si llegaste al final, es porque te gusta lo que hacemos. Regálanos un me gusta y suscríbete a Historia Sin Filtro. Soy Dionis Campuzano.